Muy bien. Vamos a poner el PowerPoint donde nos hemos quedado. Bien, ahí nos quedamos, ¿verdad? Dice que Megiddo gozaba de una importante situación estratégica, pues dominaba una vía de comunicación primordial en el Valle de Jezreel. Vamos a invitar a los hermanos que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Así que era importante, era una situación estratégica, porque era una vía de comunicación primordial en el Valle de Jezreel, o sea, que comunicaba a todo Israel, a Jerusalén, desde el Valle de Jezreel. Dice, a la salida de los desfiladeros del Carmelo, el Monte Carmelo. Recordamos el Monte Carmelo donde estuvo ahí Elías con los profetas de Baal, ¿verdad? Al noroccidente de Tanag, en el camino de la ciudad de Tabor. Era una de las estaciones principales en el camino que seguían los ejércitos en dirección de Egipto a Siria. Tras la ocupación por los hebreos, fue situada en el territorio de Isaacar, pero atribuida a la tribu de Manasés. Por ahí pasaban los ejércitos. Interesante. Dice en la raya en roja, abajo, en sus inmediaciones se entablaron tres célebres batallas. Una durante el siglo XV a.C., de las más antiguas documentadas, y otras dos en los años 609 a.C. y en el año 1918. Es un valioso lugar arqueológico, un montículo con 26 estratos de ruinas de los asentamientos conocidos por motivos históricos, teológicos y geográficos. La expresión griega Armagedón, tomada del hebreo Har Megiddo y transliterada como Armagedón por muchos traductores, significa montaña de Megiddo o montaña de asamblea de tropas. Interesante, montaña de asamblea de tropas o de ejércitos. Interesante. Muy bien, vamos a este libro del señor Charles Pfeiffer, un arqueólogo muy conocido, su libro o Diccionario Bíblico Arqueológico. Vamos a, por aquí hay un micrófono, me parece. Muy bien, están apagados los micrófonos. Armagedón, véase Megiddo, sobre un montículo que domina el camino principal a través de la llanura de Esdraelón, en la cabecera del paso de la montaña que conduce a la llanura costera. Está el promontorio conocido como Tel el Muselín, en árabe, ¿verdad? El sitio de la antigua ciudad fortalecida de Megiddo. A través de los siglos, una sucesión de conquistadores pasó por Megiddo. Si son conquistados, porque hay un ejército, ¿verdad? Han pasado por Megiddo. ¿Quiénes? Egipcios, cananeos, israelitas, filisteos, asirios, persas, ejércitos griegos y romanos. Tan recientemente como en el año 1918, la importancia estratégica de Megiddo fue notoria cuando las fuerzas aliadas, al mando de Allenby, entraron en el norte de Palestina a través del paso del Megiddo para rescatarlo de los turcos. El comandante aliado fue honrado posteriormente con el título de Vizconde Allenby de Megiddo. Cuando Edwin Robinson se paró sobre el imponente montículo conocido como Tel el Muselín en el año 1838, escribió en su diario las siguientes palabras. Vamos a ver qué escribió este señor Edwin Robinson. Quisiera saber en dónde pudo haber estado Megiddo. El promontorio en el cual él estaba parado, que se levantaba a unos 21 metros sobre la llanura cercana,
y ocupaba un área de 4 hectáreas en su cima, con niveles más bajos y aún más amplios. Pronto se comprobó que era el sitio de Megiddo. O sea, donde él estaba en ese montículo, en ese monte, era Megiddo. Ahí está el dibujo, ¿verdad? Está el mapa hecho al norte de Jerusalén. Ahí está Jerusalén, al norte. Entre Jerusalén y la ciudad de Haifa se encuentra este montículo de Megiddo o esta ciudad estratégica que unía a Jerusalén, ¿verdad? Que pasaban los ejércitos. Eh, y al lado izquierdo ahí están las ruinas de Megiddo en Israel, ¿no? Y dice ahí que hay una autopista que se ve en el fondo, ¿verdad? Era una conexión, por eso que era parte estratégica pasar por Megiddo. Muy bien. El nombre hebreo de Armegidón o la colina de Megiddo es la base para el Armagedón del Nuevo Testamento, el lugar del encuentro de la gran batalla apocalíptica en la que el poder de Dios se manifiesta. Vamos a bajar esto un poquito acá. Se manifiesta en la destrucción de sus enemigos. Esta escena, descrita en Apocalipsis 16:16, es comparable con la de Ezequiel capítulo 39 del 1 al 6, en donde un enemigo del norte viene contra los montes de Israel. Tú pues, hijo de hombre, vamos a leer ahí Ezequiel del 1 al 6. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Esto suena, ¿verdad?, a la cena de Dios, la cena de la ira de Dios. Interesante. Versículo 5. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Rara vez están todos los eruditos de acuerdo con el significado y con la fecha de los descubrimientos arqueológicos, y Megiddo no es la excepción. J.W. Crawford ha insistido en que los así llamados edificios salomónicos, incluyendo los establos, son en realidad del tiempo de Onri y Acab. P.L.O. Guy, otro arqueólogo, sin embargo, sostuvo que son salomónicos y su interpretación ha sido seguida generalmente por los arqueólogos contemporáneos. Yigael Yadin, después de sus excavaciones en Megiddo, atribuyó los establos al reinado de Acab. Interesante. De quien se sabe que tenía una fuerza de 2000 carruajes en su batalla contra Salmanasar III en Cuarcar. Recordamos acá que era el rey cuando vivía el profeta Elías, ¿verdad? Megiddo es tal vez el sitio más extensamente estudiado del mundo bíblico, pero todos sus misterios no han sido aún resueltos. Nos escribe en este diccionario arqueológico de Charles Pfeiffer. Muy bien, ahí nos muestra el mapa donde estaba el Monte Carmelo, ¿verdad? El Monte Carmelo, el arroyo de Sison y la matanza de los 450 profetas de Baal en uno de esos montes en Megiddo. Ahora vamos al diccionario bíblico adventista. ¿Qué nos dirá el diccionario bíblico adventista acerca de Armagedón? Dice aquí, las opiniones difieren acerca de cuáles son las palabras hebreas que representan la transliteración griega.
De modo que antes de pasar a desarrollar el artículo, veremos las variantes etimológicas del término Armagedón. El primer componente, har, en hebreo significa montaña, o en sí es una transliteración del hebreo ar o ir, que significaría ciudad. El segundo componente, Magedón, puede provenir del hebreo Megido o Megidón. La ciudad de Megido, por lo tanto, montaña de Megido. O posiblemente, aunque es más improbable, de Moed, palabra que comúnmente se usa en el Antiguo Testamento para reunión. Interesante que aquí nos da los dos conceptos, ¿no? La ciudad de montañas, Armegido, o Armoed, que es comúnmente usado para reunión, o compañía, o lugar de reunión, o montaña de reunión. En Isaías capítulo 14, versículo 13, Armoed se traduce como monte de reunión o monte de la asamblea. Interesante este concepto porque nos va a conectar con la tercera venida de Cristo, ¿verdad? Él viene y se hace una montaña. Y alrededor, ¿quiénes quieren cercar a esa ciudad? Interesante, ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Armagedón. Es decir, que Armagedón se alarga o Armagedón va hasta la tercera venida de Cristo, esta batalla. Interesante. Ya lo vamos a ir viendo. Y designa la colina sobre la que el rey de Babilonia aspiraba a sentarse. Megido recordaría la dramática victoria de Israel sobre los cananeos junto a las aguas de Megido. ¿Se acuerdan una de las palabras del rey de Babilonia que estudiamos en la escuela sabática también, que eran las palabras de Satanás: me sentaré en los montes del testimonio? Ahí está Armoed, ¿no? Traducido en hebreo como Armoed. El monte del testimonio, el monte de reunión. En el uso popular moderno, Armagedón designa cualquier militar que involucre a las naciones de la tierra. Es lo que utilizamos modernamente para decir Armagedón. ¿No? ¿Viene una guerra? Uy, es el Armagedón. Interesante. Generalmente, sin referencias al contexto del término en la profecía bíblica. En el uso bíblico es designación críptica del campo de batalla en que los reyes de la tierra serán congregados para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Interesante. Interesante lo que nos pone el diccionario bíblico adventista. El sacamiento del Éufrates y la reunión de las naciones en Armagedón ocurre bajo la penúltima de las 7 plagas. Lo hemos visto, ¿verdad? En la 6ª plaga. Estos acontecimientos son el resultado del derramamiento de la 6ª copa y las actividades obradoras de milagros de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son? El dragón Satanás, la bestia el papado y el falso profeta Estados Unidos. Que no se mencionan peleas. Hay un micrófono. Vamos a apagar este micrófono. Muy bien, ya se apagó. Dice, estos acontecimientos son el resultado del derramamiento de la 6ª copa, ya lo hemos leído, que no se mencionen peleas en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, implica que esta ocurre más tarde durante la 7ª plaga, bajo la cual la Gran Babilonia recibe el cáliz del vino del ardor de su ira o de la ira de Dios. Hemos visto que en la 7ª plaga es donde se lleva a cabo esta batalla del Armagedón. Y es la 7ª plaga, lo vamos a ver, donde describe la segunda venida de Cristo, la 7ª plaga, la última. Además que la Babilonia antigua estaba situada sobre el río Éufrates, implica una relación estrecha en simbología apocalíptica entre el Éufrates de la 6ª plaga y la ciudad de Babilonia en la 7ª. Por el contexto de los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 16, implican que tan pronto como las naciones se reúnan en Armagedón,
el séptimo ángel derrama su copa y se pronuncia el decreto: consumado es. Desde el trono de Dios, con la reunión de las naciones en Armagedón, la rebelión sobre la tierra alcanza su clímax y Dios interviene para ejecutar el furor de su ira. Por eso que caen eh, estos como peso de un talento, ¿no? Caen estos cubos de hielo grandes, ¿verdad? Que vamos a ver que pesan como 32, 35 kilos. Dice, sobre la Babilonia apóstata y para liberar a su propio pueblo. Cae este granizo, ¿no? Muy bien, sigamos. La gran batalla del día de Dios se describe con más detalle en Apocalipsis 17 del 11 al 18 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. En el capítulo 17 se representan los reyes de la tierra como aliados de Babilonia la Grande, es decir, aliados del sistema papal, en su obra de perseguir a los santos. Pero de esta manera están peleando contra el Cordero en su papel de Rey de Reyes y Señor de Señores. Como tal domina la coalición de reyes, quienes dándose cuenta de su derrota, se vuelven contra Babilonia y la destruyen. El apóstol Juan en Apocalipsis presenta una descripción muy figurativa de este evento en el capítulo 18 del versículo 4 al 24. Vamos a apagar un micrófono. Vamos a apagar un micrófono. Muy bien. Listo. Dice, un canto de victoria sobre Babilonia ocupa los versículos iniciales del capítulo 19. Entonces Cristo toma el reino y se consuman las bodas del Cordero figuradas. Hemos visto que estas bodas del Cordero representan el juicio de Dios. Las bodas, se termina el juicio de Dios. En los versículos del 11 al 21 se presenta el papel de Cristo en esta última gran batalla como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí, si ustedes leemos el capítulo 19, se ve a Jesús un caballo blanco, ¿verdad? Como un Rey de Reyes, Señor de Señores en su muslo. Ya lo vamos a ir leyendo ya en esta diapositiva, pero vamos a adentrarnos en el contexto en general. Sale del cielo para herir a las naciones con vara de hierro y para pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Las plagas, ¿verdad? En el versículo 19, como en los capítulos 16 y 17, los reyes de la tierra son reunidos para guerrear contra Cristo, pero sufren una derrota. El terror espantoso de estos reyes al encontrarse cara a cara con el que está sentado en el trono se describe en forma gráfica en el capítulo 6, versículos 15 y 17 de Apocalipsis. Esto es llamado otra vez el Cordero y la ocasión, el gran día de su ira. Así que cuando nosotros encontremos en la Biblia el gran día de su ira, se está refiriendo a su segunda venida. Muy bien, sigamos. Como ocurre con los símbolos en general en el Apocalipsis, el lenguaje figurado o simbólico asociado con la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se basa en paralelos históricos del Antiguo Testamento que describen la antigua Babilonia como la opresora más destacada del pueblo escogido de Dios. Vemos que Babilonia tuvo siempre esclavizada al pueblo de Dios, ¿verdad? Es representada como el enemigo del pueblo de Dios. Así simbolizaba Apocalipsis hoy la gran Babilonia moderna que es el papado, el Vaticano, ¿verdad? Dice, así como en los tiempos antiguos la ciudad literal de Babilonia estaba sentada sobre las aguas del río Éufrates, así la Babilonia mística, aquella gran ciudad, el Vaticano, se sienta sobre muchas aguas. En Europa, ¿verdad? Gentes, muchedumbre, muchas aguas. Las que se identifican en el versículo 15 como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Además que la Iglesia Católica se encuentra en todos los países del mundo, ¿verdad? Aún más está haciendo alianzas con países que no son cristianos. Así como la antigua Babilonia persiguió al pueblo de Dios, la mística Babilonia la Grande, la Iglesia Católica, es descrita como embriagada con la sangre de los santos
y con la sangre de los mártires de Jesús. Así como el antiguo Jehová de los ejércitos reunió a las naciones de la tierra como los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra de Babilonia en el día de Jehová. Y levantó contra Babilonia reunión de grandes pueblos que se prepararon contra ella. Así en el Apocalipsis son las naciones de la tierra las que cumplen el decreto de venganza de Dios contra Babilonia mística. En forma similar, sin duda alguna, el secamiento figurado del Éufrates, ¿verdad? Hemos leído que se seca el río Éufrates, se basa en la descripción profética de Ciro como el siervo de Dios que secó el río Éufrates literal para poder tomar la ciudad de Babilonia y liberar al pueblo de Dios de su cautividad. Interesante esos símbolos que toma el Apocalipsis. Muy bien, ya hemos leído el Diccionario Bíblico Adventista. Ahora sí vamos a recordar una escuela sabática del año 2019. Hace poquito, ¿verdad? Hace 2 años. 2 años, 3 años, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Estudiamos en el primer trimestre del año 2019. El autor de esta escuela sabática fue el pastor Ranko Stefanovic. Y vamos a leer la lección de la escuela sabática número 11, las 7 últimas plagas. Ahí está la lección 11 para el 16 de marzo del 2019, titulada Las 7 últimas plagas. Vamos a ver qué interpreta Ranko Stefanovic acerca del Armagedón. Ahí está, para memorizar, cita Apocalipsis 15:4. Y vamos a leer, dice Apocalipsis 11:18. Resume los sucesos de la tierra justo antes de la batalla final del Armagedón. Se airaron las naciones. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días. Guerra entre las naciones, ¿no? Vamos entonces al día jueves 14 de marzo, acerca del Armagedón, reunidos para la batalla del Armagedón. Y nos cita ahí Apocalipsis 16 que hemos leído, ¿no? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a ver qué nos dice este autor de la escuela sabática. Los engañosos milagros demoníacos tendrán éxito en el ámbito mundial. Al haberse desdeñado las enseñanzas bíblicas, la gente creerá una mentira que irá acompañado de milagros engañosos. Se unirán en propósito, simbolizado por una reunión en un lugar que en hebreo se llama Armagedón y significa el monte de Megiddo. Interesante. Megiddo no era un monte, sino una ciudad fortificada, una fortaleza, ¿verdad? Ubicada en el valle de Jezreel o la llanura de Esdrelón, al pie de la cadena montañosa del Carmelo, y era un sitio estratégico importante. Interesante lo que nos está escribiendo Ranko Stefanovic. La llanura de Esdrelón era famosa por las tantas batallas decisivas en la historia de Israel. Apocalipsis utiliza este contexto histórico para describir un gran conflicto final llamado Armagedón entre Cristo y las fuerzas del mal. Se representa a los habitantes del mundo como un ejército unificado bajo el liderazgo de la Liga Satánica, un ejército de todo el mundo. El monte de Megiddo es una posible alusión al monte Carmelo, que se yergue sobre el valle de la antigua ciudad de Megiddo. El monte Carmelo fue el sitio de una de las confrontaciones espirituales más importantes de la historia de Israel, entre el profeta del Dios verdadero Elías y los falsos profetas de Baal. Si bien la cuestión espiritual de la batalla de Armagedón, si obedeceremos a Dios o al hombre, se decide
antes de que caigan las plagas. Interesante, ya que el Armagedón hemos visto que inicia en la sexta plaga y da su cumplimiento, su batalla en la séptima plaga. Los que tomen partido por el dragón, la bestia y el falso profeta estarán totalmente controlados por el diablo. Por eso que había una pregunta en el chat de WhatsApp, en el grupo, decía, ¿por qué en la cuarta plaga dice que el sol quema y los hombres no se arrepienten? Quiere decir que ya el diablo tomó posesión directamente de ellos y ya no se arrepienten por las plagas que caen, ¿verdad? No es que ellos puedan arrepentirse, ¿no? Porque ya se terminó el juicio investigador, se terminó el tiempo de gracia, están cayendo las plagas, desde la primera a la séptima ya no hay tiempo de gracia. El diablo ha tomado o ha controlado al 100% al ser humano. No obstante, antes de que caigan las plagas, en Apocalipsis 13, del versículo 13 y 14, retrata a la bestia que sube de la tierra, haciendo descender fuego del cielo. Esta bestia es un poder, un país, una nación, que sube de la tierra es América, más exactamente Estados Unidos, sobre Estados Unidos, ese protestantismo apóstata, para inducir al mundo a pensar que la falsificación de Satanás, recordemos que Satanás va a imitar la segunda venida de Cristo, que incluirá reavivamientos falsos dirigidos por otro espíritu, él va a decir que es la obra de Dios. Armagedón no es una batalla militar, según lo que él tiene como concepto, al igual que el pastor Máximo Vicuña dice, Armagedón no es una batalla militar entre naciones que se librará en algún lugar de Medio Oriente, sino una pugna espiritual en el ámbito global en la que Cristo confrontará decididamente a los poderes de las tinieblas. Es decir, tiene un concepto más espiritual que literal. Y mayormente vemos en las iglesias, cuando preguntamos acerca de Armagedón, algo espiritual. No es una batalla mental entre el bien y el mal, no entre Dios y Satanás. Una batalla para que los hombres decidan entre Dios o Satanás. La mayoría tiene el concepto espiritual como lo tiene acá el pastor Ranko Stefanovic. El resultado será similar al Carmelo, pero a escala mundial, en el que Dios triunfará sobre las. Muchos han observado la agitación política y militar en Medio Oriente durante años como señales del fin y del Armagedón. A pesar de las muchas predicciones y fechas que se pusieron, el Armagedón, según se lo imaginaron, no ha llegado. ¿Cómo podemos cuidarnos de cometer errores similares con respecto a la interpretación de esos acontecimientos localizados como el cumplimiento de la profecía bíblica? Ya vamos a ver si esto es simbólico o es literal. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a otro comentador, el pastor C. Merwin Madwell, en su libro Apocalipsis, Revelaciones para hoy. Y nos pone la foto, ¿no? El Valle de Jezreel, en la actualidad en Israel, ¿verdad? Dicen las escrituras que este es el Armagedón. Ahí está la foto, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. La batalla del Armagedón. Esta es nuestra última oportunidad. Si no establecemos un sistema más grandioso y más equitativo para solucionar los problemas internacionales, el Armagedón estará a las puertas. Interesante, mire este concepto. El general Douglas MacArthur estaba de pie sobre el puente del barco de guerra Missouri, Estados Unidos. Después de la rendición japonesa, el 2 de septiembre del año 1945. El 6 de agosto, a menos de un mes antes, a las 8:15 de la soleada mañana de un lunes, un B-29, apodado Enola Gay, en recuerdo de la madre del piloto, este avión de combate,
lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hiroshima y Nagasaki. Y cambió el curso de la historia. El general MacArthur sentía la preocupación de advertir al mundo de que otra guerra con armas similares inevitablemente se transformaría en el Armagedón. Las enérgicas palabras de Chris escritas por el primer ministro de Inglaterra, en ese entonces, Winston Churchill, después de los horrores incluso de la Primera Guerra Mundial, asumieron un angustioso y nuevo significado después del estallido de la primera bomba atómica. La muerte, decía William Churchill, está en posición de firme, obediente, expectante, lista para hacer su parte, para barrer con los pueblos en masa, lista, si se la llama, para pulverizar sin esperanza de reparación lo que quede de la civilización. Espera solo la voz de mando, espera que se le dé un ser frágil y confundido que por mucho tiempo ha sido su víctima y que es ahora, solo por esta vez, su amo. En las décadas que ha transcurrido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos han librado a los menos 125 guerras de diferentes clases. Incluso la más larga que le ha tocado a los Estados Unidos fue la Guerra de Vietnam. Y aún así, la muerte sigue en posición firme, como lo decía Winston Churchill, ¿verdad? Y el Armagedón en que pensaba MacArthur todavía no ha llegado. Interesante la introducción que está haciendo acá el pastor Maxwell, ¿no? 4 diferentes interpretaciones para decir la verdad. Hay muchas diferentes ideas acerca de lo que es Armagedón. En artículos y libros populares, a menudo aparece como, primero, la última guerra mundial, interesante, que concluirá con una aniquilación total. Atractivas publicaciones cristianas con información adicional extraída de las 7 trompetas y de Daniel 11, interesante, Daniel 11, hablan del Armagedón como así fuera. 2, otra interpretación, ya sea un lugar definido cerca del Monte Carmelo, a pocos kilómetros del Mediterráneo o del Medio Oriente en general, la zona donde se encuentra el petróleo árabe y los minerales del Mar Muerto. Interesante. Lo consideran el centro de convergencia de vastos ejércitos en los últimos días. Los rusos que avanzarían desde el norte, los africanos que lo harían por el sur, los europeos y los norteamericanos desde el oeste y 200 millones de chinos desde el este. Es decir, de todo el mundo, los ejércitos se van a ir a este lugar de Armagedón, ¿verdad? En el Medio Oriente. Interesante. Otra interpretación, la número 3, nos dice que es la lucha final entre los poderes del mal y el reino de Dios. Ya que tenemos tantas interpretaciones disponibles, recordemos que Armagedón es una palabra bíblica que aparece solamente en la presentación de la 6ª plaga y que la forma correcta de abordar una interpretación consiste en dejar que las propias escrituras la expliquen hasta donde sea posible. De manera que trataremos de descubrir qué estaba pensando el apóstol Juan al respecto. Y nos cita acá la 6ª plaga, ¿verdad? El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y bueno, esto ya lo hemos leído, ¿no? Y vio de la boca de la serpiente, del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salían 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que está en vela y que conserve sus vestidos para no andar desnudo y que vean su vergüenza. Y los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. ¿Dónde o qué es el Armagedón? Pregunta. Tenemos que admitir que el pasaje que acabamos de leer
presenta algunas dificultades. Para comenzar, no se sabe lugar alguno con el nombre de Armagedón que haya existido en los tiempos bíblicos. Se sabe que ha existido desde tiempos muy antiguos una pequeña pero importante fortaleza que llevaba el nombre de Megido. Ocupa un montículo al sur de un valle conocido generalmente como la llanura o valle de Esdraelón, pero que en Zacarías 12:11 recibe el nombre de llanura de Megido o Megiddo. Esta llanura es bastante fértil, aunque es también un poco pantanosa de forma triangular, entre 22 y 30 kilómetros por lado y de unos 300 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie semejante a la de Santiago de Chile, más o menos, comparación. Fue campo de batalla de algunas guerras relativamente importantes de la antigüedad, pero obviamente no ofrece mucho espacio para los ejércitos modernos de los reyes de todo el mundo. Nadie podría suponer seriamente que 200 millones de soldados chinos podrían efectivamente desplegarse allí. De todas maneras, la llanura de Megido no es el Armagedón. Algunas dificultades relativas al Armagedón. No solamente no hay un lugar geográfico con el nombre de Armagedón, sino que la misma palabra ofrece sus dificultades. El apóstol Juan habló del lugar llamado en hebreo Armagedón. Obligadamente, sin embargo, nos da la forma griega de la palabra porque estaba escribiendo el Apocalipsis en griego. Algunos eruditos bíblicos expertos en ambos idiomas han sugerido que la palabra hebrea en la que pensaba Juan era Ar-Megido, que significa la montaña de Megido. La sugerencia plantea inmediatamente una cantidad de problemas, en parte porque no se sabe que haya existido jamás una montaña con ese nombre, y en parte porque obviamente una montaña no es el lugar más adecuado para llevar a cabo extensas maniobras militares. Por otra parte, aunque los nombres hebreos a menudo tienen algún significado, Megido al parecer no tiene ninguno, con lo que surge la duda de si no habrá aquí alguna equivocación. Tal vez la grafía de Armagedón sea incorrecta, la palabra de repente que escribió Juan Armagedón sea incorrecta. Los manuscritos griegos del Apocalipsis nos ofrecen una variedad de grafías, algunas de las cuales sugieren que el nombre hebreo en el cual estaba pensando Juan era Ar-Moed. En Isaías 14 se usa la palabra Ar-Moed para referirse al monte en el cual Dios tiene su trono. En el versículo 13, el demonio príncipe de Babilonia aspira a sentarse en Ar-Moed para asumir el gobierno del universo. Pero otra posibilidad es Ar-Megido, su fructífera montaña o el monte de Sión. Tremendo, hermanos. Otra posibilidad es Ar-Megido, el monte de Sión. ¿Y qué hay en el monte de Sión actualmente en Jerusalén? El templo islámico, ¿verdad? La mezquita de Al-Aqsa, donde los judíos quieren poner el tercer